Hola, hola, buenos días, o sea, buenas tardes ya a todos en esta hermosa tarde de lluvia que nos acompaña, ¿cierto? Esta conmemoración de lo que fue el pasado fin de semana, el inicio de un nuevo ciclo, el regreso del sol, el Huetrupantu, para quienes hoy día tenemos una conversación, un Nutrancam bien especial con unos invitados que estamos muy honrados que hoy día nos acompañen. Estos invitados son Elba y Juan, ya que son dos representantes, dos cultores mapuche. Ambos se desempeñan como profesores en el plan de revitalización cultural indígena de la región del Maule, el cual es gestionado por la Subdirección de Pueblos Originarios del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Así que su presencia hoy en día nos honra mucho, realmente estamos muy agradecidos que hoy día estén presentes. Además, Elba, además de ser profesora en este plan, apoya y asesora en temáticas culturales del idioma y ceremoniales del pueblo mapuche a las diversas organizaciones indígenas y otras instituciones públicas y privadas de la región. Y además Juan, por su parte, además se desempeña como profesor intercultural de la Escuela Huayco Centro de la comuna de Romeral y además es lonco de la Asociación Mapu de Molina y de la región, participando y asesorando en temáticas propias de la cultura mapuche y educación intercultural a las organizaciones indígenas y en los diversos procesos de consulta que ha desarrollado el Estado, dentro de las que destacan consulta indígena de cultura, consulta indígena de salud y además consulta indígena de educación. Así que les damos la bienvenida a Elba Jara Trecanahuel y Juan Ñancupil Railaf, que hoy día nos acompañan, ¿cierto?, en esta nueva jornada de Nutrancam en torno a lo que es la celebración del Huetripantu y bueno, todo lo que es la identidad, ¿cierto?, mapuche aquí en la región del Maule. Así que ahí le doy la palabra a Claudia, quien es la encargada de moderar las preguntas y guiar un poco este conversatorio. Así que, bueno, no sé si aquí Juan o Elba quisieran empezar ellos conversando o, bueno, Claudia quisiera hacerle unas preguntas para comenzar. Sí, buenas tardes a Elba, a Juan, reiterar el agradecimiento por querer ser parte, ¿cierto?, de esta celebración virtual del Huetripantu 2020, un poco distante, ¿cierto?, por todo nuestro contexto de pandemia, pero no por eso no vamos a plantear una conversación para seguir nutriéndonos de la cultura mapuche. Así que sería bueno que Elba nos pudiera contar, relatar qué se entiende por el Huetripantu. ¿Por qué se considera un ciclo, un cambio de ciclo? ¿Cuál es su experiencia en las ceremonias? ¿Qué significa para el pueblo mapuche la espiritualidad de esta ceremonia? Elba. Mari Mari, Lamien, Mari Mari Compuche, lo estaba saludando. Hola a todos los hermanos. Estoy agradecida también de participar. Muchas gracias por considerarme y invitarme, así que estoy más que agradecida. Bueno, el Huachipanto para mí es el año nuevo que vuelve todo a renovación, para renovar fuerzas, para renovarse en espíritu, como llega el Puquem. Entonces llegan las aguas y con las aguas se vive todo lo que es la naturaleza, como nosotros también adoramos todo lo que es la naturaleza, queremos y respetamos a nuestra naturaleza, y con el agua se lava todo también, por la montaña, los cerros, el fun, el mapo en general, todo se impregna de agua y eso está preparándose la tierra
con esto del Huiñochipanto, cómo se renueva todo, Huiñochipanto, que vuelve el año, y con esa renovación todos estamos renovando nuestra energía. ¿Sí? Sí, a propósito de lo que comenta, con la lluvia de esta semana se ha viralizado imágenes sobre el radar 7 Taza en Molina, que fue tanta la lluvia que volvió a tornar su caudal de agua, esa cascada esa vertiente tan grande, ¿cierto?, que volvió a tener su fuerza debido a las lluvias, a la fuerza del agua. Claro, así es. Y eso es debido al agua que ha caído bastante, y eso los tiene más que contentos porque, como le decía, con el agua se vive. Sin agua no somos nadie. No podemos vivir sin agua. Ahora, con el agua se hace el mudai, que es la bebida a base de trigo, que esta noche seguramente que muchos van a festejar el año nuevo, el Huachipanto, tomándose su mushai y haciendo un yiyipún. Y con el agua tenemos la tierra fértil. Todo lo que sembremos va a dar resultado y habrá una buena cosecha, porque si no hay agua no tenemos cosecha. Así que ahí sembrando el trigo, la alfish, que es la arveja, el shahue, que es la quinoa, la cahuella, que es la cebada. Entonces, todo lo que se tira en la tierra nos va a dar nuestro alimento. Y gracias a eso, esta noche tendremos seguramente el molchín, el catuto, el mulloquín, que viene de la arveja, del poroto se hace el mulloquín, el anontuco, una base de trigo con poroto, arveja, una comida caliente que se sirve cuando se está celebrando el Huachipanto. Ahí en el Millatún se comparte todo, las tortillas, que también viene del trigo, también el ingishpoñi, que le decimos paparrayá. Todo eso se prepara para la noche. Y bueno, durante la celebración de Huachipanto esta noche se hace purún, se hace el guillatún. Bueno, yo digo guillatún porque en mi lof, en mi localidad, se dice guillatún. Yo he aprendido que por acá mis lamienes dicen yiyipún. Ahí, entonces, en ese caso, mamá Elba, ¿cuál es la diferencia de la celebración del Huetripanto en los diversos territorios mapuches? ¿Cuál es la principal característica de cada uno? ¿En la cordillera, Pehuenche, Picunche? Sí, creo que hay una pequeña diferencia, porque en mi localidad, que se llama Chaura, esto queda Villarrica hacia el sur, allá se junta cada quien en su casa, bueno, se invita a toda la familia, pero no así comunidad completa. Yo he visto que en otros lados hacen la comunidad completa, hacen como un camaricún, que le llamo yo. Un camaricún es un guillatún grande, que es toda la comunidad. Así lo hacen en otros lugares, pero allá en mi localidad se junta más que nada la familia en su casa, pero la familia directa, todos serían los abuelos, los papás, los tíos, los cuñados, todos, las ngapiñas, las nueras, todo eso, se juntan y hacen su Huachipanto, pero solamente hacen un yiyipún muy pequeño, muy pequeño. No así en el lugar de la calle, por ejemplo, es diferente, tengo entendido. Por allá no se hace ni purrún tampoco, solamente se hace el millatún y se hace un pequeño guillatún nomás. El mayor de la casa, o sea, el jefe de hogar en este caso, hace un pequeño guillatún en su casa, para estar bien y para que le dé buena cosecha, para que le dé, bueno, los animalitos que se crían bien, y dar gracias y pedir también por la salud, todo eso, y tener un buen pasar, porque un buen vivir en general. Eso se hace por allá, por la comunidad. Y en otros lugares es más, como le dijera yo, es más volumen, más
se junta más gente, yo creo, porque lo he visto yo por el internet más que nada. Ya, ok. Sí, me imagino que igual tiene que ver con cuántos integrantes tiene la comunidad, ¿cierto? El LOF, y de ahí va variando, ¿cierto? El tipo de ceremonia que se realiza. Sí, yo pienso que puede ser eso o en mi lugar a lo mejor como que ya no le atrae mucho hacer eso. Así lo veo yo. Pero yo he visto, como le digo, en otros lugares que lo hacen mucho más bonito, porque se junta toda la comunidad. Y acá no, pues algunos lo hacen y no toda la gente tampoco, en mi lugar. Y según la experiencia de Elba, de Juan, ¿cómo es la celebración previa? Si existe algún preparativo una semana, un mes antes al Huetripantu, eso es lo que preguntan por acá en el público. Sí, Don no sé Juan. si puedo responder yo o... Sí, don Juan. Sí, primero que nada, buenas tardes a todos y a todas. Como decía en la presentación, yo soy educador tradicional del año 2014. Soy oriundo de Lautaro, novena región, y llevo 26 años viviendo acá en la región del Maule. Y por ahí me ha tocado un poco de colaborar con mi gente acá, ya que acá estamos como un poco perdidos con con nuestra como visión, con nuestra costumbre, con nuestras lenguas. No sé si me escuchan. Sí, se escucha perfecto. Sí. Ah, ya. Bueno, primero quisiera recalcar algo de que nosotros, en este se preguntaba los apellidos, los significados del apellido. Nosotros eran nombres, teníamos 2 nombres solamente, no existían los apellidos. Por lo tanto, eran nombres. Por ejemplo, mi nombre mío era Ñancupil Railaf. Ahí se terminaba mi nombre. ¿Ya? Ahora con con los sistemas occidental, empezamos a tener el nombre Juan para poder celebrar San Juan, Luis, San Pedro, y todo eso empezamos a crear otros nombres. Pero eso es lo que más o menos quisiera, o sea, como que se nos alejó un poco las costumbres de cómo nosotros celebramos el Huiñol Chipanto en nuestra ruca para el día 24 de junio. Hubo un momento en que como que se olvidó un poco la costumbre de los mapuches, de los loncos, de las machis, de los huarquén, de los quimche, de los ñampín. Se le olvidó un poco de practicar la cultura que nuestros antepasados nos dejaron. Entonces lo apegamos mucho más al sistema religioso, católico en este caso, que más celebrábamos San Juan, San Pedro, San Pablo, y no lo acordábamos de Huiñol Chipanto. Entonces ahora, hace poco, estamos volviendo a retomar, y eso nos tiene muy orgullosos a nosotros como mapuche. En este caso, en el caso mío, yo me alegro mucho de ver hoy día las redes sociales a nivel nacional, todo aportando un granito de arena para celebrar el Huiñol Chipanto, para agradecerle a la Yunque Mapu por todos los alimentos recibidos, por los animales, por la salud, por todo, independiente que hoy día tengamos una enfermedad que viene de afuera, ¿no es cierto? Y también nuestras autoridades tradicionales, como el guía espiritual, que eran las machis, decían en todos los guillatunes. Yo participé este año, el año pasado, en muchos guillatunes, en Santiago, en Puerto Montt, Valdivia, bueno, acá también nosotros hicimos un guillatún, acá en Linares, en la región del Maule, y siempre se dijo que venían enfermedades muy complejas. Por lo tanto, entonces, hoy en día, a nosotros nos invita a que, con mayor razón, hagamos el Digipún. No importa que no lo podamos juntar en comunidad, como decía Milamien. Si bien nosotros acá en la comunidad de Lautaro, en la comunidad Juan Curaqueo, la cual
A mí no, me nombraron lonco este año en esa comunidad. Entonces le decía a mi peña Alexi, yo tengo mi corazón en este momento un poquito dividido. ¿Me quedo en Lautaro o me vengo para acá? Pues, o seré capaz de estar en los dos, en las dos comunidades, en las dos reuniones. Es un poco difícil, pero yo creo que vamos a tener que fortalecernos, pedirle al Ñuque Mapu hoy en día, la noche de San Juan, pedirle que nos dé mucho más fuerza para poder continuar y si también seguir enseñándole a los pichiqueches, a los niños, porque a mí me toca un rol bastante bonito, o sea, una tarea bastante bonita de enseñarles en un colegio, que me den la posibilidad de llevar 5 años. En este año me toca hasta sexto básico, empecé de pre-kinder hasta sexto básico en la escuela Huayco Centro. Entonces, y los niños, hay de la manera que reciben el lenguaje, el mapudungún, donde antiguamente había discriminación y ahora no existe esa discriminación hacia los compañeros. Entonces, para nosotros ya una ganancia. Súper. Sí, se entiende. Y acá hay una pregunta de Pablo Tapia. Él plantea, ¿cuál es la postura? Quiere saber cuál es la postura de la comunidad mapuche ante la llegada de culturas extranjeras, ¿cierto? Que ya están súper instaladas en nuestro país. Y otra pregunta de Jocelyn Payalí, ¿por qué creen ustedes que se han ido perdiendo las costumbres? Ahí se complementa esa pregunta, ¿cierto? La picada, ¿cierto? De la cultura mapuche y las culturas indígenas en general en nuestro país. Lo que decía antes, yo tuve que por obligación aprender a hablar el español cuando ingresé a un establecimiento educacional. Lamentablemente fui impulsado del colegio porque me dieron ganas de orinar, de ir al baño y pedí permiso en Mapudungún. El pego y el humón punta chipatri pato Entonces la profesora no se preocupó en ese tiempo en averiguar qué idioma utilizábamos los mapuches, por lo tanto me expulsó hasta que después vine con mi apoderado, pude ingresar y me dieron un plazo de 2 meses para poder hablar el español. Entonces yo creo que por lo mismo nosotros empezamos a olvidarnos. Por eso les decía, nos olvidamos a todo esto, a toda esta celebraciones tan importantes que es para nosotros la espiritualidad, de agradecerle a la Madre Tierra, a la Ñuque Mapu, por todo lo recibido, ¿no es cierto? Porque estamos como con un poco de miedo, porque ¿qué lo dirán los huincas? ¿Qué lo dirán los españoles? O también la medicina. Yo, gracias a Dios, tengo 45 años y no conozco un hospital todavía. Y espero no hacerlo, porque todavía tomo mi lagüen, voy al campo. Delante le contaba a mi peña Alexi, en la mañana anduve para el campo, tengo la oportunidad de vivir en el campo, entonces voy a buscar mi lagüen y lo reúno acá. Entonces todavía estoy chapado a la antigua. Y entonces cuando llegan los peñis, los hermanos españoles, se nos quita un poquito las posibilidades a nosotros como, o sea, de mantener viva nuestra tradición, nuestra costumbre que nos dejaron nuestros antepasados. Entonces por ahí nos echamos un poco la culpa. Oye, ¿por qué no nos dijimos? ¿Por qué nos dijeron los loncos? Oye, no, pues nosotros estamos primero y nuestra costumbre hay que realizarlo, hay que realizarlo Yipur, hay que realizarlo Yaumabur, hay que hacer Yatur, hay que estar vigente, porque hoy día no solamente se juntaba la gente, sino que, bueno, en Milov en especial, se iba a jugar al palín, se iba a jugar todo lo que era el juego tradicional, mapuche, después que, bueno, en la noche se contaban los cuentos y al otro día había una convivencia inmensa, a bailar choque por un más atún, escuchar en instrumentos, cultún, futuca, pifilca, trata que vuelta a llegar. Entonces, sin duda que el paso del tiempo ha afectado al desarrollo del Huetripantu, ¿cierto? Como ustedes lo recuerdan en su niñez. En ese caso, me gustaría preguntar,
¿cómo pueden ustedes hacer un contraste, una comparación entre la experiencia de Elba y de Juan en su experiencia como niños, ¿cierto? Por ahí supe que Elba fue Calfumalén, ¿verdad? Entonces, Sí. entonces me gustaría saber, nos gustaría que pudieran explicar cuál es esa comparación que ustedes ven de la educación que ustedes recibieron de su comunidad a la educación que ustedes están tratando de dar en el trabajo del plan. Si nos pudieran contar ambos, por favor. Bueno, yo en mi caso sí fui Calfumalén, que fue una experiencia muy bonita. La Calfumalén, no todas las comunidades creo que no tienen Calfumalén. Sí, en mi comunidad tenemos Calfumalén hasta la fecha. Y alrededor también, porque estamos como en la 10ª región con la 9ª al límite. Y tenemos Huital, Chaura, Chodoy y Chanleufo, que son los que tienen Calfumalén. Bueno, ahí se tiene siempre la Calfumalén porque se hace en honor a una Calfumalén que en la antigüedad se sacrificó una niña. Entonces, en honor a esa Calfumalén, los lugares de ahí alrededor siempre tienen una Calfumalén. Y la Calfumalén, el rol que cumple es la ayudante del Ñanpín, porque en mi lof, en mi lugar, no hay machi. Solamente está el Ñanpín, que el Ñanpín, traducido en castellano, el dueño de la palabra, o el dueño de la palabra sabia, el hombre sabio. Entonces, la niñita tiene que ser una niñita chica de unos 7 años ya que se pueda amarrar al caballo porque tiene que abucar la niñita junto con los demás. Abucar, no sé si alguien sabe, abucar es cuando los caballos dan vuelta de lado afuera de la rama, de las ramadas que se hace como en forma de círculo. Siempre la entrada está por el lado de la salida al sol. Entonces se hace la UN y la niñita tienen que amarrarla al caballo porque es muy chiquitita. Van galopando los caballos por el lado afuera. Bueno, esta niñita tiene que estar, siempre tiene que hacer, los años tienen que ser par. Por ejemplo, 1 año, 2 años, al 3er año no se puede salir, tiene que ser el 4º año si quiere salirse. Ya cuando le empieza a gustar los niños, ya no puede ser el Calfumalén. Tiene que ser niñitas puras. Es la ayudante, como le decía, el ayudante es como la mano derecha del Ñanpín. Se diferencian las niñitas también por el color de la pañoleta que llevan sobre sus hombros, del lugar que son. Por ejemplo, allá hay azul en mi lugar, y Chanleufo es amarillo. No, azul también, me equivoco. Amarillo, de Chodoy ese es amarillo. O sea, tenemos azul, celeste y amarillo. Ese se diferencia, con ese pañoleta se diferencia la niñita Calfumalén de las demás niñas. Y la niñita tiene que estar Calfumalén. Claro, tiene que estar solamente... niña azul. Claro, May, Femechi. Esa es la traducción, niña azul. Solamente tiene que estar en el lugar del Ñillatue, donde está en el centro, tienes que estar siempre ahí. Si dura los 4 días el Camaricún, los 4 días, bueno, obviamente que la niña va a dormir a la ramada con su familia, a una cierta hora también, porque no puede estar tampoco muchas horas durmiendo, porque no se va a dormir. Es un sacrificio que se hace cuando se hace un Camaricún, un Ñillatún grande que dura cerca de los 4 días. Eso es lo que puedo agregar de la Calfumalén. No sé si respondí la pregunta. Y usted, en comparación a ese periodo donde se desempeñó como Calfumalén, ¿qué podría relatar en torno a cómo ve usted a las niñas hoy en día, reflejándose más o menos en el mismo rango de edad, en lo que usted puede ver en su trabajo como profesora?
En mi trabajo en sí, o sea, las niñas de ahora, me dice usted. Sí. Ya. Bueno, las niñas de ahora, bueno, en mi trabajo hay harto interés en aprender. Yo le enseño solamente a personas adultas. Me ha tocado solamente como 2 niños. Pero si puedo relatar un poquito más a fondo, en el sur, allá en mi loft, las niñas ya como que no tienen interés. Son algunas de las personas que tenemos harto interés y orgullo de ser mapuche, porque hay personas que se avergüenzan de ser mapuche, entonces esa es una gran lástima, o sea, una pena muy grande. Yo cuando viajo al sur, por ejemplo, me pongo a retar a mis sobrinajes, porque mis sobrinos son sangre pura. Ellos son Collinao, Trecanahuel, son puro apellido mapuche, o sea, mapuche. Y se avergüenzan de ser mapuche. Entonces ahí es donde yo les tiro la oreja, porque no debe ser, no deben avergonzarse, deben asistir a los camaricunes, a los illatunes, llevar en su corazón ser mapuche, ser orgulloso de ser mapuche. Si eran ustedes los dueños de la tierra, les digo yo, los dueños realmente, los verdaderos eran ustedes, no tienen que avergonzarse. Así que, por ejemplo, les voy a decir, mi sobrina le tocó ser, ahora tiene 12 años. Ella fue Caifumalén en 2 ocasiones, pero el último año prácticamente tuvimos que andarla empujando para que tuviera que cumplir con su rol de Caifumalén. Entonces, por eso digo yo, la Caifumalén de ahora, o sea, las niñas de ahora no son pocos los que tienen interés en ser mapuche. Ahí vemos el efecto también de esta globalización. La discriminación en el colegio. Sí, a lo mejor ahí también hay un problema de que, bueno, yo no tengo nada contra la religión, todo lo contrario. Yo le digo, o sea, pienso que todos tenemos que adorar a Dios y tenemos nuestro propio pensamiento. También existe mucho el decir que los mapuches somos peleadores, somos flojos, somos buenos para el trago, y se han envenenado un poquito a las personas ahí en las regiones del sur. Entonces, sí, por ahí yo creo que también los niños y los jóvenes no quieren ser mapuche por el odio que transmiten a otra persona, para poder quizás dar vuelta a las personas, para que se siga la otra persona. Entonces, por ahí tenemos una dificultad también. Muchas gracias, Lonco Juan. Acá hay una consulta y tiene que ver un poco también con la cultura mapuche. Dice, ¿creen que existe una apropiación cultural mapuche hoy en día por parte de los chilenos? Es decir, si los chilenos se están apropiando de ciertos rasgos de la cultura mapuche, como vimos después de octubre del año pasado, la bandera mapuche fue de las más vistas, ¿cierto?, en las marchas a nivel nacional. Entonces, por ahí entra la duda en qué opina el pueblo mapuche en la apropiación cultural o una cierta apropiación de la cultura mapuche por parte de los chilenos. Sí, ahí tenemos la suerte de que haya gente que de verdad quiera utilizar de buena forma la bandera, y también a nosotros nos da un poquito de alegría, de repente un poquito de rechazo, porque no se utiliza el color de la mejor forma de repente. O sea, de repente hay se utilizan para otras cosas, y ahora en el estallido social nosotros decíamos, aquí estamos los mapuches, pero habían mapuches de verdad que llevaban, porque se sentían la necesidad de mostrar su color. Y también yo creo que muchos lo hicieron, no sé, porque, por ejemplo, hoy día mismo, estando con pandemia, uno
una cantidad de hermanos mapuches se dirigieron hacia Temuco a protestar para que liberen a los presos políticos mapuches. Entonces también hay con su bandera y por ahí también tenemos un rechazo por esos temas, y también tenemos que alguien lo dice, oh, siguen luchando los mapuches, siguen luchando solos, siguen luchando contra el gobierno, siguen luchando contra la desigualdad. Entonces, sí, no sé si estoy claro con la respuesta cuando digo de que a nosotros nosotros tenemos que volver a recatar nuestra costumbre. Nosotros tenemos que volver a llenarnos de nuestras cosas tan preciosas que nos entregaron nuestros antepasados, que son esto, esperar el Huiñolchipanto, pero con el objetivo que se compromete, porque hay un objetivo para nosotros, como decía la Lamiana en delante, si nosotros, el objetivo de nuestro es dar gracias a la Yuquimapo, dar gracias al sol, dar gracias a la lluvia, dar gracias a los árboles, dar gracias a Chaugnechem, porque Dios está con nosotros. O sea, para decirlo en el mundo occidental, nosotros somos un gran creyente de Dios, porque si no, no estarían los árboles, y si no, no florecerían los frutos, o sea, los árboles frutales. Hoy en día les vamos a dar gracias a todo ello, como estaba diciendo, el sol, al agua, porque hay un conjunto, y con las ayudas de Dios que nos tiene tan bien puestos acá, que Él es el único justo, y nosotros quizás estamos hablando y estamos pensando algo malo. Entonces sería súper importante que quienes deseen manifestar ciertas costumbres del pueblo mapuche, simbología, que hubiera ahí una nutrición, ¿cierto?, del real significado, para hacerlo con respeto, ¿cierto? Exacto. Acá hay un comentario de Jocelyn Payalí, dice que yo he querido aprender a hablar mapudungún para evitar que mi cultura se pierda. Sin embargo, hoy en día es más fácil encontrar que ya sea aplicaciones o profesores de inglés que de mapudungún. Y pienso que los chilenos le damos más importancia a las culturas extranjeras que a las propias. Es un comentario que apareció por acá respecto a la pérdida, ¿cierto?, de la cultura mapuche, tanto a nivel nacional como dentro de las comunidades. No sé si le respondo yo también. ¿Usted? Vale. Mi segundo. Ya. Sí, mire, justamente con las preguntas que hace la Lamien, efectivo, eso es así. Hoy en día cuando participamos nosotros, lo invitaron a participar de las consultas indígenas del Ministerio de Educación, se nos cierran las puertas al pedirnos que tenemos que tener un 20% de matrícula con apellido originario. Entonces, yo me atrevería a decir que ni siquiera en Temuco, en las regiones de la Araucanía, tenemos el 20% de matrícula de los pueblos originarios del mapuche, porque estamos, gracias a lo que también lo reducieron, la tierra lo reducieron, y nosotros por obligación tuvimos que emigrar hacia acá, hacia el norte. Estamos divididos de Arica a Punta Arenas, estamos todos repartidos. Entonces, por eso que también a nosotros hoy día nos toca acá estar con mi Lamien en la región, seguramente gracias a... Sí, y gracias a ustedes también por querer ser partícipe y nutrirnos un poco más de lo que es ser mapuche. Ahora acá tenemos una pregunta de Jorge Yancafil. Dice que él, a nivel pedagógico oficial, es decir, desde el currículum del Mineduc, ¿qué opinan sobre reformular esto con una mirada descolonizadora, enfocando nuestra historia desde nuestros pueblos, o se debe ponderar la visión de Europa, o debe ser paulatino? Saludos desde Curicó, le mandamos saludos también a Jorge. Entonces, básicamente, ¿qué opinan ustedes de acuerdo a cómo se debe enseñar nuestra historia en los colegios? Si debe haber algo mutuo entre la historia de Europa con la nuestra, o debemos tener un foco ya más concentrado en nuestros pueblos originarios. No sé si ahí a lo mejor Alexis pudiera
pudiera responder en cuanto a eso. Eso mismo te iba a comentar, Claudita, antes de seguir, que se me olvidó delante presentar que aquí tenemos también el apoyo de Alexis Gallardo, que él es antropólogo encargado de la región del Maule de la Subdirección de Pueblos Originarios del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Entonces él aquí también está para apoyar aquí a los cultores para poder responder a estas preguntas que tienen un poco más de tecnicismo. Así que quizás Alexis nos puede ayudar con esa pregunta justamente, y bueno, obviamente si también aquí Elba y Juan quieren apoyar con esa respuesta también. Así que eso, una pequeña pausa. Bueno, Mari Compuché y Cheta Alexis Gallardo Piñén, como decían, ¿cierto? Soy encargado de la Subdirección de Pueblos Originarios en la región del Maule. Nosotros trabajamos con distintos profesores y cultores indígenas acá en la región, y más o menos para responder la pregunta, la Subdirección de Pueblos Originarios trabaja a partir de un enfoque de derechos, entendiendo que el pueblo mapuche y los distintos pueblos indígenas que habitan, ¿cierto?, en este territorio llamado Chile, en este Estado-nación, tienen su autonomía de decidir su desarrollo en términos relacionados a la cultura, su economía, ¿cierto?, y su desarrollo social. En este aspecto, nosotros como subdirección trabajamos en torno a los derechos culturales. Y a partir de esto, las clases de Mapudungún que nosotros llevamos en conjunto con el profesor Juan Yancupil, con la profesora Elba, con el profesor Gilberto, que tampoco esta vez no nos pudo acompañar por temas de conexión, de conectividad a internet. Nosotros los contenidos que hemos trabajado y que hemos preparado los trabajamos en conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, antes de comenzar una clase de Mapudungún o un ciclo de clases de Mapudungún en un año, nos reunimos, ¿cierto?, a conversar entre todas las partes para ver qué contenidos creen que son los más apropiados de acuerdo al territorio y de acuerdo al público que va a asistir a estos cursos. Entonces, a partir de eso, nosotros el currículum del Ministerio de Educación lo vamos tomando en ciertas medidas. Como decía, por ejemplo, Juan, tanto el Lonco como la Papá y Elba han participado en consultas indígenas. Tenemos la suerte que el Lonco, ¿cierto?, también es educador tradicional, entonces también tienen cierto manejo del currículum, ¿cierto?, que maneja el Ministerio de Educación y que es apropiado y que ellos consideran que no es apropiado. Entonces, por lo menos acá nosotros hemos ido trabajando de esa manera, también aportando en esta idea como decía, de la descolonización, ¿cierto? Porque, como decía también, comentaba el Lonco y la Papay, o sea, antiguamente ellos no podían hablar su lenguaje dentro de una sala de clases, hablar su idioma, ¿cierto? Ahora ya sí se puede. Entonces, eso más que nada. No sé si también ahí el Lonco o la Papay quiere contar también la experiencia respecto a los cursos que hemos desarrollado y todo eso. O sea, y finalmente para terminar, los cursos que nosotros desarrollamos los hacemos con distintos rangos etarios y también son llevados en distintos espacios, como por ejemplo dentro de una ruca, en centros culturales o en una sala de clases. Sí, muchas gracias, Alexis. Ahí nos queda un poquito más claro. Ahora nos gustaría saber cuál es la experiencia de Elba y de Juan desarrollando este plan de revitalización. Bueno, yo hago clase en San Javier siempre, he hecho también en la Autónoma también unas par de veces, en la Santo Tomás también. Hice un reemplazo. Ha sido muy enriquecedor para mí. En lo personal, un orgullo inmenso de poder enseñar lo que yo sé, el Mapudungún, y lo más importante es que las personas tienen un interés muy a fondo para aprender el Mapudungún. Y, por ejemplo, cuando uno ha ido a la universidad, son estudiantes que no son mapuche, pero tienen un inmenso interés de aprender la lengua mapuche. Y eso para uno es, pero, un orgullo muy grande. O sea, es una alegría de poder enseñar, aunque sea lo básico que uno le enseña, porque es tanto lo que uno sabe, es tan amplio el conocimiento que tenemos y no podemos aplicarlo en unas par de horas.
no se puede. Pero así todo uno vuelve pero muy feliz después de las clases, porque cuando yo voy a hacer mis clases a San Javier, es como que estoy en medio de una, ¿cómo le dijera para expresarme bien? Una alegría tremenda cuando estoy haciéndoles clases a las personas, porque el interés que ponen, si uno les da tarea o les da algún problema que tienen que resolverlo, ponen todo su empeño y siempre asisten, no faltan, entonces eso para uno es de un tremendo logro. Eso sería mi aporte, o sea, ha sido muy enriquecedor mi experiencia como Quimelfe. La mía, te cedo la palabra. Sí, con respecto a la pregunta que hacía el Peñi de Curicó, yo creo que muy importante el tema de la historia, ya que nosotros todos fuimos educados de parte de la historia occidental, no la historia verdadera de Chile, la historia que pasó, lo que pasó con nuestros pueblos originarios. De nuevo, vuelvo a decir, cuando nosotros fuimos discriminados por hablar el mapudungún, ya nos quitaron las historias y no fuimos capaces de decir, no, yo tengo mi propia historia. Ahora recién nosotros estamos retomando, haciendo fuerza y ahí quiero de alguna forma agradecer también las instituciones que nos apoyan. Si la verdad es las cosas, a lo mejor nosotros pudiésemos haber avanzado solos, pero nos cuesta ponernos de acuerdo porque estamos tan divididos que a nivel nacional, como decía, estamos los mapuches, por lo tanto, cuesta un poco de juntarnos y decir, ¿sabe qué? Hoy día tenemos la posibilidad de estar en una sala de clase y pongámonos de acuerdo para poder hacer unas historias. Porque cada territorio tiene su propia historia, como la que contaba Milamien, de cómo celebrar el Huiñolchipanto ella en su regue. También los lapquenches tienen una forma de celebrar el Huiñolchipanto porque ellos son gente de la mar. Entonces, allá nosotros, por muy sabios que seamos, no lo podemos meter en el territorio lapquenche. Tampoco podemos meternos en el territorio pehuenche, que también ellos tienen su forma de celebrar el Huiñolchipanto. Hoy en día yo sé que ellos se están preparando para celebrar Huiñolchipanto, pero nosotros no podemos ir y decir, oye, vamos a tener que hacerlo de esta forma, entonces nos cuesta un poco. Y con respecto a lo que decía, las experiencias en los colegios, a mí siempre me encantó de que comenzáramos haciendo el guillipún, volver a retomar que nosotros no nos mandamos solos. Tenemos un Elchen, tenemos un Dios, tenemos alguien que nos dio las vidas. Entonces, antes de comenzar las clases, siempre hemos mirado hacia arriba, mirar hacia la tierra, en el quemapo, porque gracias a ella tenemos los alimentos, como decía delante, y hay parte también los conocimientos de por qué significan los colores de la bandera, que la que decían que cuando el año pasado fluyó una tremenda cantidad en las marchas, la bandera mapuche, que a lo mejor ni siquiera se sabía cuáles eran los significados de los 6 colores que tiene esa bandera. Y tampoco se sabía de dónde salió, por qué salió, cómo salió. Entonces, creo que hay una tremenda tarea para todos nosotros y nosotros como educadores creo que es una tarea mucho más grande. Explicarle a los alumnos qué significado tiene el color ese, el azul, el celeste, porque tiene toda una explicación. Nosotros no solo usamos lo que decía delante, la pañoleta azul aquí en el cuello, no solamente lo usamos porque se nos ocurrió, porque era bonito, porque es parte de la espiritualidad del azul. Cuando decía la Calfu Malén, parte de una niña espiritual, ahí había una gran potencia de esa niña, por lo tanto, por eso era que había que tener mucho cuidado
¿quién iba a ser la niña que se iba a subir arriba de ese caballo? El abuelo, cuando se daba vuelta por los crines, los caballos, era para que el Nehuen se mantuviera ahí en ese grupo de personas. Por eso nosotros cuando Yatucamos miramos hacia la salida del sol y hacemos una media luna. Entonces, para poder cerrar el mal espíritu y que nos llegue, que tengamos esa fuerza para que ese Guillipún resulte mucho más provechoso. Entonces eso, no sé si, a ver, yo si me pusiera a explicar las experiencias en la escuela, estaría toda la noche, porque fue una tremenda experiencia, porque los tiramos a la piscina ahí sin saber nadar. Entonces mi rol era, llegué aquí a podar manzano y trabajar cosechando, y de repente estar en la sala de clase, como que fue un tema bien complicado y también ahora enriquecedor, porque cuando veíamos los niños diciendo yo soy mapuche con orgullo, cuando golpean sus pechos, y cuando dicen mi gente, mi papá o toda mi familia podrían ser mapuche a lo mejor en alguna generación, entonces volver hacia atrás, o sea, volverle la mente hacia atrás a esos niños, claro, se termina la discriminación, se termina el decir que yo no soy de Chile o yo soy español, o sea, al final es una gran sabiduría. Sí, me imagino que deben ambos tener un montón de historias, ¿cierto? De las comunidades, de su formación. En este sentido, de la diferencia que existe entre la historia que se enseña en las escuelas chilenas y en las escuelas mapuche o con enfoque mapuche, ¿ustedes creen que hay alguna diferencia en cómo se entregan esos contenidos? Una pregunta que plantean acá en el chat. No sé, la miel. Me costó un poco descifrar la pregunta. Sí, no, sí, básicamente, ¿cuál creen ustedes que es la diferencia que hay entre el ramo de historia, ¿cierto? Como tal, ¿qué diferencia hay entre las escuelas chilenas y las escuelas con enfoque indígena, mapuche en su caso? No, igual hay una gran diferencia porque nosotros enseñamos a como nosotros aprendimos. Nosotros nos lo enseñaron con un libro. Nosotros nos enseñaron en el día cotidiano, en el cotidiano del vivir, de la vida. Entonces, uno ahora tiene que, claro, para que las personas puedan entendernos a uno, nosotros tenemos que darles por escrito, contarle todo por escrito. También le podemos narrar la historia, pero es harta la diferencia que hay entre lo que es chileno y los mapuches. Porque nosotros aprendimos las primeras palabras, yo misma fui igual que en la mien. Yo cuando fui al colegio sabía una que otras palabras en castellano. También sufrí eso de ¿cómo se llama cuando uno le dicen que es indio? La discriminación. La discriminación, gracias, eso. Entonces, claro, pues mis primeras palabras fueron mapudungún, de cómo uno iba aprendiendo en el día a día, y después encontrarse en un colegio donde todos hablaban castellano es difícil. Entonces, ahora cuando nosotros nos enseñamos, claro, nosotros tenemos que, como decía yo, escribirlo, tener una pizarra para que las personas puedan aprender, porque si no, ¿cómo le decimos cómo se pronuncia? Y la escribimos de otra manera. No es lo mismo las letras del español o del castellano con lo que nosotros escribimos. Entonces, es diferente. Sí, me imagino que también el enfoque, por ejemplo, del mismo periodo de historia es diferente desde su mirada a cómo se pasa, ¿cierto?, en la escuela. Ahí también hay un tema de qué historiador se estudia, o también cuál es el enfoque. Ahí se nota mucho la diferencia según lo que ustedes nos cuentan. Acá hay otra pregunta de Pablo Tejía. Él dice,
¿consideran que el mundo campesino tiene o posee un mayor vínculo con la raíz de los pueblos originarios en contraste con el mundo urbano? Es decir, la fecha de la siembra, los ciclos lunares, la alimentación, etcétera. Sí, yo creo que todos los campesinos tienen relación con lo que es la naturaleza. Antiguamente, por eso era hermoso escuchar a los viejitos, porque eran unos grandes sabios. Conocían las fechas en las cuales se podía sembrar las papas, las fechas para sembrar la legumbre, el trigo o plantar una planta. Teníamos mucha relación. Yo por lo que he visto acá en Curicó, desde los 26 años que llevo acá viviendo, o sea, Curicó, Molina, 26 años que llevo viviendo, he visto personas adultas que ellos, antes de plantar, primero le pedían a la Ñuque Mapu, a Dios, que le fuera bien en la planta o en la siembra. Entonces tiene mucha relación con lo que nosotros como mapuche, con la creencia, la espiritualidad hacemos. Entonces, pero ahora también se terminó. Ahora si no le echan abono, si no le echan una cantidad de fertilizantes a las plantas, a las siembras, no se quedan tranquilos. Y por eso que también hemos matado toda la riqueza que teníamos nosotros en la web, el remedio. Que es triste no ver una planta medicinal ahora, porque todo se destruye. Cuando nosotros, creo que cuando nos dicen por ahí los quemabosques, los quemacamiones, creo que estamos mal enfocados, porque nosotros somos uno de los que más cuidamos la naturaleza, porque de la naturaleza nosotros vivimos. Y si no tuviéramos las machis, ¿dónde sacarían remedios? Si ahora sí, las machis tienen que ir al cerro, al Huincul, a las quebradas difíciles, colgarse con un lazo para ir a buscar, porque la única parte que quedan. Ahora en el campo no existen en todos los lados los remedios. Entonces hay mucho sacrificio para la persona de la medicina cultural. Sí, y con todo el cambio climático también me imagino que se le ha hecho más difícil. Y acá les planteo personalmente esta pregunta, o más que pregunta, la opinión de ustedes. ¿Cómo consideran en que beneficiaría, y yo creo que con el relato que nos han dicho del cuidado del Ñuque Mapu, qué tan beneficioso sería que la cosmovisión mapuche ayudara a revertir el cambio climático que tenemos y que vive nuestro país súper fuerte? ¿Cómo creen ustedes que debería hacer ese trabajo para revertir ese daño a la madre tierra? Oye, una tremenda pregunta esa, porque imagínense, es un poco la problemática que hay en la región de la Araucanía en sí, por el tema de las plantaciones de las forestales. Bueno, acá también en la región del Maule, imagínense, hay tremendos bosques donde por ahí los agricultores ya no tienen como para regar sus plantas, su siembra. Entonces, este año estuvimos a punto de quedarnos secos. Hoy en día, por eso estamos felices, porque está cayendo harta agua. Entonces, creo que hoy día ya otra vez vamos a volver a poder volver a producir tranquilamente las plantas, las hierbas, todo. Ahora, ¿cómo nosotros podríamos aportar a esto? Es un tema muy complicado. Como decía antes, lamentablemente hoy día están peleando los hermanos, los peñis de las comunidades en el sur, y nosotros lamentablemente estamos acá como atados de mano. ¿Qué hacemos para colaborar con ellos? Si de repente nos juntamos y hablamos del tema, es un tema súper doloroso para nosotros, de cómo está nuestro planeta. Sí, allá en mi loft también antiguamente era bosque, al otro lado del río, bosque nativo,
y resulta que el dueño tenía solamente animales y después vendió, el dueño del fondo, y ahora es puro pino. Y del río que teníamos ya ya no es río, sino que es un riachuelo, un estero más que nada. Se ha secado el agua. Y lo otro, que tanta basura que dejan la misma gente de turismo que van a conocer, dejan lata, bolsas de nylon y eso todo los tiran a la orilla de los canales por ahí. Bueno, acá le hicimos canal, allá nosotros hicimos estero en el sur. Entonces, todo eso se va contaminando y matando todo lo que podría haber sido antiguamente eran aguas limpias, cristalinas, ahora es basura lo que hay dentro del agua. Entonces, uno, ¿cómo podría ayudar? Harto difícil. No hay cómo ayudar nosotros que estamos por acá, como dice el ambiente, estamos lejos, para poder contribuir a que fuera un poco mejor la naturaleza, que tuviera más limpio. Sí, es un trabajo bastante comprometedor, ¿cierto? Porque estamos hablando de la preservación, del cuidado de nuestro medio ambiente, de nuestra Pachamama, ¿cierto? Pero no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos aportar con un granito que fue esta conversación, este Nutrancam, y recordarle a nuestros conectados que en la parte del chat de las publicaciones donde pusieron sus preguntas hay una encuesta de satisfacción para ver qué tal anduvo el evento, ¿cierto? Y si podemos repetir alguna instancia similar en el futuro. Así que ojalá pudieran responderla terminando esta transmisión. Bien, muchas gracias a todos por su participación. Creo que ha llegado la hora de finalizar en virtud del tiempo. Ya nos quedan unos minutitos solamente para las 5:30, la hora en que finalizamos. Reitero nuevamente y agradezco enormemente la participación del día de hoy, ¿cierto?, de los cultores mapuche, Elba y Juan. Muchas gracias a ellos por compartir durante esta lluviosa tarde su tiempo, vivencias y conocimiento respecto a la riqueza de nuestros pueblos originarios y sobre todo la importancia de revivir y revalorizar este vínculo tan necesario entre la sociedad y la naturaleza y que también se ha cultivado a través de la sabiduría ancestral del pueblo mapuche. Así que muchas gracias, Elba y Juan, de todo corazón, de parte del equipo que aquí organiza, aquí de la Universidad Autónoma de Chile, Pedagogía en Historia, Geografía y Ciencias Sociales. También agradecer el apoyo de Alexis, de la Subdirección de Pueblos Originarios del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, ¿cierto? También agradecer a Claudia, quien bien ha guiado las preguntas durante este Nutrancam, este conversatorio, que representa al Instituto Andrés Bello. Y bueno, también le damos las gracias internas a quien nos ha apoyado también por parte de la universidad. Aquí nuestro apoyo técnico, ¿cierto? Claudio Tapia, que nos ha ayudado a gestionar toda esta plataforma para que podamos salir al aire durante esta pandemia, ¿cierto? Y darnos a conocer aquí en Talca y donde nos estén escuchando. Así que, bueno, muchas gracias, saludos para todos y los dejamos muy cordialmente invitados para el día de mañana. Seguir realizando este Nutrancam. Mañana vamos a tener también un invitado muy especial, ya que él es un relator de historias en Mapudungún, quien es Guillermo Gajardo, quien nos va a acompañar el día de mañana y que, bueno, los esperamos cordialmente invitados todos a que sigamos participando en estas conversaciones que son tan necesarias para revitalizar y revivir la importancia de la cultura mapuche aquí en la región del Maule. Así que muchas gracias a todos. Nos despedimos entonces. Muchas gracias, Elba, Juan, Claudia, gracias a ustedes Alexis. por la invitación. Muchísimas gracias. Nos veremos entonces el día de mañana, quienes quieran seguir participando en este cierto Nutrancam. Chao.